tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos al comienzo de esta nueva semana a F10 Noticias. Bueno, gracias a Dios se logró controlar el fuego y por lo tanto la humareda de los alrededores del aeropuerto de Viru Viru en Santa Cruz. Pero ¿quiere saber esta noche cuántas hectáreas terminaron quemadas? ¿Cuántos focos de calor y de incendio hay en Santa Cruz? Por favor, espérenos que le tenemos toda esa información en este su noticiero de la noche. Se ha descartado, escúchenlo bien por favor, se ha descartado una nueva nacionalización de autos chutos. No van más. Y por las buenas entendieron que bloquear y llevar adelante medidas de presión no es lo conveniente. Lo grave es que, claro, se descubre que siguen entrando autos chutos al país. Y un poco más adelante, la Oficina de las Naciones Unidas confirma que hay un crecimiento en los cultivos de coca en el país de 10%. Clasificadas aquí, en la presentación de este su noticiero de la noche, las tres más importantes. Pero claro, mientras usted estuvo en el trabajo, en sus quehaceres personales, no se enteró de lo que pasó a su alrededor, en su ciudad, en su departamento, en el país. Aquí se lo contamos. Bienvenidos a F10 Noticias. Todos ustedes bienvenidos a F10 Noticias, edición central. Soy Cindy Rojas, buenas noches. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Iniciamos una nueva edición de F10 Noticias desde lo más alto para la gente. Y empezamos pues, según la Oficina de Naciones Unidas, la producción de coca se incrementó un 10% en la gestión 2020. El informe está en su fase final. Un informe de Naciones Unidas señala que existió un incremento de los cultivos de la hoja de coca durante el año 2020. Pero, ¿por qué se incrementó en un 10%? La explicación se deriva por la llegada de la pandemia a nivel mundial y Bolivia no fue la excepción. Hay un incremento de los cultivos y obviamente puede haber una relación con el tema de la pandemia, porque el año pasado todo el tema de la erradicación, por ejemplo, no se dio correctamente. Y por otra parte, cuando nosotros estábamos en confinamiento en nuestras casas, apartamentos, los campesinos estaban en sus fincas y podían sembrar para buscar alternativas, para tener ingresos, ¿no? En el 2020, sí, exacto, sí, un incremento del 10%. La erradicación también se paralizó el mismo año por la pandemia, porque mientras en las ciudades estábamos en confinamiento, en el área rural los campesinos estaban trabajando, aseguran sus representantes. Los datos oficiales, sin embargo, se conocerán recién en las siguientes semanas. Y lo que lo anunciábamos, el Congreso descarta una nueva nacionalización de autos chutos. Una amnistía para los vehículos indocumentados al gobierno nacional. Tras el bloqueo de los dueños de autos indocumentados, conocidos como chutos, en Cochabamba y Santa Cruz, pidiendo una nueva nacionalización de estos vehículos o una amnistía, desde el oficialismo descartan esta posibilidad. Los autos indocumentados hay bastante en el país, es cierto, ¿no? Por ejemplo, en los Yungas, en todo el norte de La Paz hay autos indocumentados. Pero no es necesario salir a hacer manifestación por una cosa ilegal, más bien hay que salir a hacer un diálogo. El diálogo siempre está en todo el país y nosotros, a la cabeza de nuestro presidente, los ministros siempre van a querer diálogo porque nosotros gobernamos para la clase pobre, para la clase humilde. Desde la oposición aseguran que el origen de este conflicto se origina en las promesas electorales del ahora presidente Luis Arce, que no puede cumplir porque atentaría a la economía boliviana.
quien en campaña prometió cielo, mar y tierra a todos los sectores y hoy por hoy se ve obligado a cumplir esas promesas. Esperemos que él pida disculpas a la población por haber incumplido todo tipo de promesas, especialmente las más importantes que tienen que ver con salud, con economía, con educación. Por otro lado, este tema de los autos chutos, pues es un sector que seguramente ha visto incumplidas sus promesas, es decir, el gobierno no ha cumplido sus promesas y ahora es típico accionar del gobierno tratar de legitimar el contrabando o los autos chutos. Y por su parte, la policía afirma que los bloqueos en Cochabamba y Santa Cruz por parte de los chuteros se levantaron. Bien, teníamos un punto de bloqueo fundamentalmente situado en la Chiquitanía, me refiero a San José. Allí habían 36 motorizados que estaban impidiendo el tráfico vehicular. En este momento ya está expedita la vía y tenemos personal policial dislocado a lo largo de esta ruta. Exhorto a que quienes se encontraran en esta situación no fomentaran la delincuencia, porque el hecho de comprar un vehículo que procede de un delito es simplemente legalizar lo ilícito. Bueno, en este momento no tenemos ningún bloqueo y estamos listos para impedir que eso suceda. Y cambiamos de tema para hablar de los incendios en Santa Cruz. John Arandi, hasta sala de prensa, contigo. Muchas gracias, Cindy. Así es. Y nos acompaña esta noche Alejandra Sandoval, la secretaria de Medio Ambiente de la Gobernación de Santa Cruz. Alejandra, muy buenas noches, bienvenida a F10 Noticias. Esto del fuego, esto de la humareda ha conmocionado a todo el país y la gente se pregunta, ¿cómo puede ser esto posible? Adelante, por favor, buenas noches. Buenas noches, John, ¿cómo está? Gracias por la invitación. Sí, evidentemente también desde todas las instancias públicas locales estamos preocupados, realmente preocupados, porque ya llevamos al día de hoy más de 101.000 hectáreas quemadas. Entonces, esto en 67 emergencias. Entonces, sí estamos preocupados. 101.000 hectáreas hasta el momento quemadas. Estamos hablando de unos datos anuales hasta lo que va del 2021, Alejandra. 2021 estamos hablando, yo. Así es. Alejandra, a ver, ¿cómo es posible? Se sabe que los vientos están presentes en esta etapa del año en Santa Cruz. Se sabe que se debe tener cuidado al tratar de encender un fuego para, por más loable razón que sea, chaqueo, apertura para pastos nuevos, para que el ganado pueda comer. Esto se sabe, pero sin embargo no se respeta, Alejandra. Sí, no se está respetando y de todas maneras recordar que a partir de ayer cualquier quema es ilegal. Entonces estamos ahorita en época crítica y no solo, o sea, todo el departamento de Santa Cruz es vulnerable, ¿no? Antes decíamos, bueno, tal vez solamente la Chiquitanía es vulnerable, pero no, todo el departamento de Santa Cruz es vulnerable. Bueno, pero a partir de ayer está prohibido quemar. ¿Y cuáles son las necesidades que hay en el tema del agro en Santa Cruz para encender fuego? ¿Cómo se controla eso? Sí, bueno, hay fechas, ¿no? Para que el productor queme y pueda qué sé yo, recoger el alimento para el ganado, evidentemente. Entonces, a partir de ayer, todo productor sabe que es irresponsable quemar debido a los vientos, como lo estaba diciendo usted hace un momento. Entonces, ningún productor, yo creo que le va a gustar que el fuego entre y queme el alimento, en realidad, del ganado, ¿no? Entonces, ellos ahorita están en una época de recojo, ya no de quema. Alejandra Sandoval, ¿se ha encontrado responsable de estos últimos incendios y humareda alrededor de Santa Cruz de la Sierra? Evidentemente, necesitamos y estamos esperando como gobernación que la entidad competente, que en este caso es la Autoridad de Bosques y Tierras, nos den el reporte de los sancionados o el resultado de la fiscalización que hacen. Al momento llevamos 67 emergencias ya de incendios forestales, ya que han sido descontrolados, emergencias estoy diciendo, y no tenemos ningún sancionado. Alejandra, sobre esta última quema y esta última humareda que ha sido la atención de todo el país, ¿se tienen datos de cuántas hectáreas han sido afectadas, de las otras afectaciones, incluso materiales que se han sufrido en las últimas horas?
Tenemos alrededor de más de 1.500 hectáreas de afectación y estamos esperando el resultado de un informe posiblemente de la fiscalización que hará el ABT al entrar, y también hemos entrado con una brigada como Gobernación de Biodiversidad para el rastrillaje de fauna. Recuérdele, Alejandra, cuáles son las sanciones a quienes enciendan fuegos en Santa Cruz, por favor. Entiendo que no es nuestra competencia evidentemente, pero de parte de ABT seguramente hay sanciones desde administrativas, económicas y hasta penales, porque es un daño a la madre tierra. Entonces el llamado a toda la ciudadanía para evitar las quemas, o en este caso a partir de ayer ya totalmente prohibido quemar. Hay otras instancias que han decidido poner algunas demandas sobre todo lo que ha venido a provocar la humareda y el incendio. La aviación por el tema del aeropuerto de Virubiru. ¿Conoce usted de algunos otros grupos que quieran poner sanciones o quieran reclamar un resarcimiento de daños por lo sucedido en las últimas horas, Alejandra? Evidentemente, seguramente aparecerán las personas que han sido afectadas, ¿no? Entiendo que hay negocios cerca, hay condominios cerca, Entonces, seguramente se manifestarán en los próximos días o en las próximas horas, y para eso estamos esperando el informe de fiscalización de la ABT y posterior el responsable de esto. En estos últimos segundos, Alejandra, y la salud de la gente que vive en los alrededores, porque esto también ha afectado a la ciudad de Santa Cruz. Evidentemente, John, tenemos la calidad del aire ha sido afectada para todas las personas que vivimos en la metrópolis. Entonces seguramente tenemos los municipios afectados de primera instancia tendrán que evaluar cuál ha sido el daño o la contaminación derivada a causa de este incendio que se dio. Y en este momento informar también de que en este instante estamos atendiendo en Colpa Bélgica, que también está cerca de Virubiru. Ok, en este momento, ¿cuántos focos de calor se registran, por favor, Alejandra? Bueno, informar la diferencia también entre un foco de calor y un foco de quema. El foco de calor puede ser desde una piedra laja incluso, pero tenemos en este momento en el departamento 57 focos de quema, Entonces deberíamos tener sancionados, porque en este momento, repito, es ilegal, y tenemos 57 focos de quema en todo el departamento. Bien, hay fuego prendido, 57 fuegos prendidos en este momento. Me quedo con estas cifras, si me equivoco, por favor, corríjame, secretaria de Medio Ambiente de la Gobernación de Santa Cruz. 101,000 focos de calor hasta el momento en lo que va del año. 57 focos de quema y 101,000 hectáreas afectadas por incendios forestales, y siendo la más grande la que tenemos en este momento latente, la emergencia de San Matías, ya con 39,000 hectáreas afectadas. Ok, y en este momento, por lo que afectó a Santa Cruz, el tema de la humareda y demás, son 1.500 hectáreas afectadas por este último incendio. Más de 1.500 hectáreas. Más de 1.500. Agradecido por los datos y el informe, Alejandra Sandoval, secretaria de Medio Ambiente de la Gobernación de Santa Cruz, y gracias por estar con F10 Noticias. Buenas noches. Voy contigo ahora, Cindy Rojas. Adelante, por favor. Muchas gracias, John, desde Sala de Prensa. Pero aún tenemos más información en F10 Noticias, edición central. ¿Y qué característica tienen los bolivianos particularmente? Los bolivianos somos trabajadores, somos hospitalarios, somos solidarios. Eso es lo que caracteriza a cada uno de los bolivianos. Veamos un poco. ¿Qué caracteriza a los bolivianos? Desde su hospitalidad hasta su amabilidad, responden nuestros entrevistados, y por qué no, la falta de palabra de algunos responden también. Este 6 de agosto, Bolivia celebrará 196 años de su independencia, y su población celebrará este día con mucho civismo, al sentirse orgullosos de ser bolivianos, que entre sus características está el del ser solidario, trabajador y emprendedor, solo para nombrar algunas. Los bolivianos somos hospitalarios, somos solidarios, también somos muy patriotas, pues este 6 de agosto lo vamos a celebrar con mucho civismo. Somos de distintas ideas en el país, ¿no? De diferentes etnias, diferentes, de todo un poco, pero
Nos caracteriza más porque somos luchadores. Somos gente trabajadora, que siempre trabajamos de manera sacrificada, desde las tempranas horas hasta las altas horas de la noche. Boliviano, somos en primer lugar trabajadores, madrugamos. Si no madrugamos, no, como dice Dios, al que madruga Dios, en eso andamos. Somos trabajadores, nos levantamos, luchamos por nuestros hijos para llevar pan del día. No somos cumplidos. Ojalá salgamos positivamente de esta enfermedad que está acogiendo a todo el mundo, ¿no? Y en un sondeo que se realizó en Plaza Murillo, la población asegura que el boliviano es político, que es impuntual y que es muy amable. No somos egoístas, más bien somos altruistas. Tenemos nuestra idiosincrasia, cada pueblo, cada región. Como esta, entre otras características, son las que se destaca del boliviano en un sondeo realizado en cercanías de la Plaza Murillo. Sobre las características que tiene el boliviano, la población respondió lo siguiente. Bueno, el boliviano se caracteriza por buena gente, más que todos los paseos, que se llama buena persona, comprensible, accesible, en todo sentido. Es político, es un hombre que vive de la política, el boliviano. Que hayamos perdido valores hasta morales, porque todo es política en este país. Lamentablemente la impuntualidad, ese es un defecto desde nuestros antepasados y no lo hemos superado. Boliviano que tiene su forma particular de vestir, caminar, hablar y actuar. Y el próximo miércoles definirán específicamente la fecha y dónde será la sesión de honor para el 6 de agosto, si la ciudad de La Paz o la ciudad de Sucre. La sesión de honor se debe realizar en la capital de Bolivia. Y la capital de Bolivia es el departamento de Chuquisaca, la ciudad de Sucre. Nosotros como brigada parlamentaria, como primera secretaria, hemos determinado de que nosotros, los resultados que vayan a emanar, nosotros vamos a hacer la sesión de honor en nuestro departamento. El artículo 155 de la Constitución Política del Estado establece que la Asamblea Legislativa inaugurará sus sesiones el 6 de agosto en la capital de Bolivia, salvo convocatoria expresa del presidente nato del Congreso. Para los 196 años de la independencia de Bolivia, la convocatoria inicial se realizó para la ciudad de La Paz, pero incluso la bancada oficialista del Movimiento al Socialismo advirtió con no asistir a la sesión de honor si el acto no se desarrolla en Sucre, en la capital del estado. Si es una obligación, es una obligación. Si está en una ley, una ley. Pero también hacer conocer a la población en general. Sucre es la capital, es cierto. Pero también tenemos 9 departamentos donde tenemos que conocer. A la cabeza, como lo hizo nuestro expresidente Evo Morales, la parada militar se hacía en los 9 departamentos. Pero es muy necesario esperar lo que diga nuestro presidente nato, y se ha dicho bien claro, si el presidente nato del Congreso define, nosotros estamos en la obligación de asistir. Sucre, en su legítimo derecho a la protesta, no asistirá tanto la bancada de oposición como la oficialista a los actos del 6 de agosto por la tradición de que se lleve a cabo en la ciudad de Sucre. En todo caso, creemos que están en su legítimo derecho y lo más importante acá es manifestar que en democracia se puede respetar cualquiera de las posiciones siempre y cuando no conflictúen y por supuesto no permitan o no lleguen a extremos de violencia. Y lo que sí está confirmado es que la parada militar del próximo 7 de agosto se realizará en Sucre. El ministro de Defensa confirmó que la parada militar del 7 de agosto, el día sábado, se realizará en la capital de Bolivia, es decir, en Sucre, en el aniversario de las Fuerzas Armadas. Al lugar confirmaron su participación el presidente del Estado, Luis Arce. Estará presente nuestro hermano presidente Luis Arce, nuestro hermano vicepresidente David Choquehuanca. Estará también presente el presidente de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, el mando militar en su conjunto,
y estarán las tres fuerzas y también nuestras organizaciones sociales, algunos que han solicitado sí o sí participar. El acto está previsto desde las 7 de la mañana del sábado con los disparos de salvas. La parada cívico-militar cerrará el acto tras el juramento a la bandera de los nuevos conscriptos. La jura a la bandera por todas las Fuerzas Armadas, que es un acto solemne. Después de ese acto vendrá el discurso del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y finalmente también va a ser el uso de la palabra el presidente y capitán general del Estado Plurinacional y de las Fuerzas Armadas, Luis Arce Catacora. Así va a concluir el acto de la parada militar y finalmente tenemos un almuerzo junto a las autoridades militares, el alto mando militar. Cambiamos totalmente el rumbo de las informaciones para contarle que hallaron el cadáver de una mujer. Esto sucedió en el distrito 14 de la ciudad del Alto. La FELCB de La Paz informó que en la zona Bautista Saavedra del Alto se halló el cadáver de una mujer que se encontraba en posición cúbito-dorsal y es identificada como Elsa Vargas Tapia, de 35 años, madre de 3 hijos. Entonces, al examen físico externo, evidencia personal de escena del crimen de que presenta un surco equimótico en la región anterior del cuello, incompleto, que como ustedes bien saben, esto se presume pues por una asfixia mecánica. La persona tenía de vestimenta una chompa rosada, blusa blanca, pollera floreada y zapatos beige. El mayor de sus hijos tiene 20 años y se halla en Potosí en servicio militar, mientras que sus hermanastras tienen 9 y 4 años. En ese entendido, se realiza el levantamiento legal del cadáver, se lo traslada a la morgue, mientras personal de inteligencia está realizando las pesquisas correspondientes, entrevista a testigos, búsqueda de cámaras y otros indicios en el lugar de los hechos. El levantamiento legal se efectuó aproximadamente a las 11 de la mañana del pasado domingo en la calle Matilde. La policía investiga el hecho y no descarta que se trate de un feminicidio, ya que se desconoce el paradero de su concubino, David Nina, de profesión minero. Más temas de seguridad, la Fiscalía está investigando 2 supuestos casos de feminicidios en el departamento de La Paz. La Fiscalía investiga 2 supuestos casos de feminicidios suscitados en el departamento de La Paz en las últimas 24 horas. El primer caso se habría registrado en la zona Bautista Saavedra, en la ciudad del Alto. A denuncias de familiares en la zona Bautista se tuvo conocimiento de que se encontraba una persona de 35 años de edad en la puerta de su casa con signos de violencia, verificándose en primera instancia que la misma tenía un surco equimótico en el cuello y que su ropa interior estaba desgarrada. En cuanto a la muerte, se determinó que la causa fue por estrangulamiento. Otro caso se habría registrado en el municipio Achacachi, que fue derivado del hospital de este municipio al hospital Agramón de la ciudad del Alto. Se realizan las investigaciones pertinentes. En primera instancia se presumía que ella estaba enferma. Sin embargo, antes de ingresar al hospital Agramón, habría señalado a uno de sus familiares que habría sido agredida en un minibús, esto el 29 de julio del presente año, por lo cual el Ministerio Público está realizando los actos investigativos preliminares para establecer en primera instancia de dónde ha tomado el vehículo, aparentemente desde transporte público, y para verificar las cámaras del lugar que podamos identificar al vehículo. ¿La causa de la muerte? La causa de la muerte es un edema cerebral, es decir, ha sufrido un trauma en el cerebro. Ambos casos por feminicidio, ya que también se presume que ella no solamente fue agredida, la segunda persona no solamente fue agredida física, sino también sexualmente. Y en lo que va del año ya se registraron más de 70 casos de feminicidios en el país. Pero cuando volvamos de la pausa le contaremos qué fue lo que dijo el presidente del Estado Plurinacional en la inauguración del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Hoy más que nunca, celebramos la vida. Cada mirada, cada abrazo, cada
cada momento único. Hoy más que nunca, nos enorgullece cuidar de ella, de cuidarte y trabajar por ti. Pago, hoy más que nunca, ética al servicio de la salud. Hoy por hoy, Internet es parte del día a día e interactuamos con ella abriendo ante nosotros al mundo entero, con sus valores buenos y no tan buenos. El ciberbullying es una de las consecuencias negativas de las actuales redes sociales. Se entiende como el uso y difusión de información, real o ficticia, con intención de hacer daño o difamar a través de Internet. Y tú puedes ayudar. No difundas, no te burles, no te sumes al bullying. Únete al equipo correcto. Denuncia y sé parte del cambio. Una red más sana y más positiva es posible. Todo depende de nosotros. No al ciberbullying. Nuestra libertad, yo lo sé. Los Magníficos. De lunes a jueves, a las 21:30. Nos cubriremos atrás de las rocas de la salida. F10 en Full HD. Comprometidos con brindarte información confiable, de primera mano, con las noticias de mayor impacto en Bolivia y el mundo entero. En Facebook, encuéntranos como Radio Éxito Bolivia, nuestra aplicación para tu celular, como Éxito Noticias, y visita nuestro website con el mejor contenido de información, www.exitonoticias.com.bo. Radio Éxito Bolivia, 24 horas de información. Transmitimos desde lo más alto para la gente. Esto es F10 Noticias. Y hoy se inauguró el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional. El presidente Luis Arce habló al respecto. Estamos absolutamente seguros que en estas instalaciones de nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional no va a haber lugar para la traición a la patria. No va a haber lugar para el de patria, sino más vez para el pueblo organizado que va a luchar por el pueblo. La República quedará en el pasado. En mejores condiciones trabajarán los legisladores para el pueblo. Algunas de las alusiones realizadas por el primer mandatario del Estado en el acto de inauguración de la nueva infraestructura de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Va a servir para que nuestros asambleístas de hoy y de mañana tengan mejores condiciones de trabajar por su pueblo y para su pueblo. Esta fue otra de las obras que el gobierno golpista dejó truncado, como cientos de miles de obras en todo el país que se paralizaron por una actitud golpista, simplemente xenófoba con los masistas. Al respecto, el presidente de la Cámara de Senadores lamentó el rechazo por parte de los partidos de oposición y la ausencia al acto de inauguración. El senador aseguró que Bolivia debe dejar de ser un estado inquilino. Que Bolivia tiene que dejar de ser un estado inquilino. Nos apena mucho que algunos políticos de la oposición, algunos asambleístas, no están de acuerdo con la propia infraestructura que debe tener la Asamblea y el Ejecutivo
lo que significa que están de acuerdo que el Estado debe seguir o continuar inquilino. Desde la primera autoridad de Estado y quienes encabezan ambas cámaras de la Asamblea Legislativa no dejaron de agradecer al exmandatario del Estado, Evo Morales, por impulsar la construcción del edificio con un costo aproximado de 509 millones de bolivianos, que cuenta con 25 niveles, 20 pisos, 300 cámaras de seguridad y está sobre una superficie de 44.000 metros cuadrados. Y los opositores critican el costo de este nuevo edificio. Ellos aseguran que ese presupuesto, ese dinero, se lo podía haber utilizado en otras obras. Desde la oposición criticaron la inauguración del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa y solicitarán un informe, por lo que consideran un despilfarro de 502 millones de bolivianos. Con el equipamiento, el edificio tendría un costo total de 600 millones de bolivianos. Ese dinero podría ser invertido en los barrios de La Paz, destinado a las obras por 17 años, según explican. Sin embargo, todo esto se dejó atrás para dar comodidad a diputados y senadores, concluyen. Tenemos 500 juntas vecinales en la ciudad de La Paz, con un POA de 100.000 bolivianos. En vez de construir este edificio, podríamos tener todos los barrios de La Paz como ciudades de verdad, con una asignación de 1.700.000 por junta de vecinos. Estamos hablando que es el equivalente a 17 años de POAs vecinales que se ha utilizado para la comodidad de los asambleístas. Desde el oficialismo no comparten este criterio y aseguran que toda infraestructura es positiva porque permite el desarrollo de una ciudad y un mejor trabajo de los parlamentarios. Por esta situación rechazan el concepto de despilfarro. Vamos a ahorrar por los alquileres, aseguran desde el movimiento al socialismo. De ninguna manera va a ser despilfarro. Más bien, si es que hablamos de despilfarro, el año pasado hemos vivido un golpe. En el golpe han robado mediante los respiradores, mediante de la plata del Entel. No nos parece extraño ese tema. En su momento se han opuesto a diferentes proyectos de infraestructura. Creo que es un paso importante que estamos dando, pasar del Estado republicano a un Estado plurinacional, donde todos están representados. Esta infraestructura va a dejar que la Asamblea trabaje de mejor manera. Y por otro lado, la Central Obrera Boliviana destacó la construcción de este nuevo edificio legislativo. Una nueva infraestructura para poder trabajar y asimismo aminorar seguramente los gastos, ¿no? De acuerdo a los informes que hemos recibido, esto hace de que hoy podamos sentirnos felices, orgullosos de tener infraestructura propia y pasar de lo que se decía del Estado republicano al Estado plurinacional de Bolivia. ¿Cuánto tiempo costó construir? Esto ha sido aprobado también de manera orgánica en la Asamblea Legislativa, obviamente con anteriores legisladores. Hoy necesitamos trabajar, necesitamos actualizarnos. Es más, ustedes tras haber sufrido la pandemia, necesitamos incorporarnos a la tecnología. Entonces creo que este edificio cumple esos requisitos para poder trabajar de manera pública y de manera abierta con leyes que vayan en favor del pueblo. Eso es lo que queremos. Lo que pedimos a las organizaciones sociales es consensuar normas para beneficio del pueblo. Y cambiamos, pues hoy se conmemora el Día de la Revolución Agraria y quienes nacieron en el área rural aseguran que se sienten bastante orgullosos. La palabra agraria, productiva y comunitaria, antes conocido como el Día del Campesino o como también se conocía de forma errónea hasta el año 2007 como el Día del Indio, como parte de los homenajes a la reforma agraria del año de 1953. Los trabajadores campesinos aseguran que se sienten orgullosos porque se levantan desde muy temprano para realizar sus tareas cotidianas. Por esto también se caracterizan por su lucha incansable. Destacamos, somos gente trabajadora, que siempre trabajamos de manera sacrificada, desde las tempranas horas hasta las altas horas de la noche. Entonces siempre nos destacamos, somos trabajadores y estamos en lucha de eso para nuestro progreso, para sobresalir o para llevar a nuestro país hacia adelante.
y también yo quisiera que de parte del gobierno central que nos apoye en ese sentido. Estamos trabajando, trabajar y trabajar. Luchamos pues por la vida, tan cortita que la vida Dios nos ha dado. Hay que aprovecharlo, no hacerse ningún daño, trabajar y trabajar. ¿Qué podemos hacer por nuestro país? Trabajamos, así vamos a sacar adelante nuestro país. Somos trabajadores, nos levantamos, luchamos por nuestros hijos para llevar pan del día. Y que es mes de patria, todos los que han luchado antes yo les felicito, ¿no? Siempre hemos luchado y no nos venderemos, ese sería todo. Y en esta jornada distintos activistas dañaron la estatua de Cristóbal Colón en la ciudad de La Paz. Una manifestación realizada este lunes en el Día de la Revolución Agraria dejó con daños en la estatua de Cristóbal Colón en el Prado de la ciudad de La Paz, ante lo cual la policía intervino en las movilizaciones y se llevó a varias personas arrestadas. No solamente pintar, o sea, un adaptado ha subido un combo, le ha dado un golpe, le ha fracturado la nariz, existen pedacitos que estamos tratando de recolectar para poderlos después moler y trabajar con la resina, pero realmente indignados. ¿Saben por qué? Porque esto no es de usted, mío o de las personas, es de todos los paceños, de todos los bolivianos, porque La Paz es una capital y todo el que viene aquí se representa con La Paz, ¿no? Efectivos policiales con equipo antimotín redujeron a algunos de los manifestantes. Los llevaron a vehículos para conducirlos a instancias de la institución del orden. ¿Cuántos detenidos había hasta el momento? Por el momento nos comunica que son 2 jóvenes que aún continúan detenidos, los demás jóvenes han salido en libertad, pero nosotros vamos a ver en qué condiciones se encuentran justamente, ¿no? La alcaldía también lamentó que los manifestantes de este lunes, en lugar de seguir con sus movilizaciones por los costados, hayan cometido actos vandálicos. Los funcionarios no descartan que se vaya a trasladar la estatua de Colón a otro punto de la ciudad, tomando en cuenta que no es la primera vez que ocurren este tipo de hechos delincuenciales. Y por su parte, la alcaldía de La Paz denunció que las personas que fueron detenidas por este hecho fueron liberadas. En horas de la tarde, funcionarios ediles se aproximaron hasta la FELCC de La Paz para sentar la denuncia correspondiente sobre los daños a la estatua de Cristóbal Colón por parte de manifestantes, y lo que afirman los trabajadores municipales es que al momento de llegar ya no habían detenidos. Hemos llegado a la FELCC, lastimosamente no había ningún detenido. Es más, decían que en su momento nos han dicho de que no había llegado ni un solo detenido a esas instancias. Entonces, ese es otro revés a la ciudad de La Paz, porque están prácticamente saltando todo lo que se llama respeto. No descartan iniciar denuncias contra la policía que liberó a estas personas. Porque esto no puede quedar en saco roto. Realmente nos sentimos prácticamente violados. ¿Por qué? Porque estos monumentos vienen del año 1926. O sea, son mármoles finos, son historias. Oiga, póngase a pensar que ni siquiera en las revoluciones que ha tenido Bolivia, que ha tenido La Paz, ha sido lastimados esos monumentos para que un inadaptado, un delincuente venga y a combazo lo quiera derrumbar. O sea, nos sentimos realmente indignados. Según datos de la Dirección de Patrimonio Cultural, la estatua de Cristóbal Colón ya habría sido restaurada hace pocos meses con un costo que asciende hasta los 50.000 bolivianos. Cambiamos al ámbito de salud. En la pasada jornada, más de 38.000 personas fueron vacunadas contra el COVID, esto en el departamento de La Paz. La vacunación masiva en el departamento de La Paz alcanzó cifras de más de 38.000 personas que se inmunizaron este pasado domingo. De vacunaciones, 38.340 vacunados en todas las 20 provincias. Más antes teníamos un porcentaje del 6%. Y ahora con esa vacunación ya tenemos el 14% de vacunados en las 20 provincias. El CEDES aseguró que recibió más de 138.000 vacunas, lo que llegó a un alcance de 14% en lo que va desde el inicio de la inmunización debido al COVID. La ventaja de que ha sido la Johnson & Johnson ya es una sola dosis, por ende nuestra población va a estar completamente inmunizada, es una de las ventajas. Y también estamos, como el gobernador siempre nos ha
ordenado, estamos yendo a lo que es la reactivación económica, que es lo que se quiere para el Departamento de La Paz. Para el CEDES, esta jornada de vacunación masiva se pondrá en consideración para replicarla nuevamente en el COE departamental, donde arrojarán cifras de cómo avanza la inmunización en el departamento. Y la alcaldesa Eva Copa dijo estar predispuesta a trabajar con el gobierno en torno a la vacunación contra el COVID-19. Trabajar directamente con el gobierno central para las vacunaciones nos va a ayudar a llegar a todo el territorio del Alto, es decir, a los 14 distritos. Así el municipio alteño aceptó trabajar directamente con el gobierno en el tema de la vacunación. La alcaldesa Eva Copa aseveró que se podría coadyuvar en el eje metropolitano. Nosotros podríamos coadyuvar en la vacunación del eje metropolitano porque contamos con los recursos humanos y contamos con la logística necesaria para poder hacer realidad esto. La autoridad dijo garantizar 13 puntos más para la vacunación masiva, además de los centros de salud integrales. Contamos con las cadenas de frío y con toda la logística necesaria, pero también estamos habilitando para poder llegar a la mayor población, lo que es la piscina olímpica, el centro de convenciones, el Hachauta y también el Consejo Municipal, donde van a poder asistir nuestros ciudadanos alteños. Y esa es la predisposición que tiene la Alcaldía del Alto en trabajar conjuntamente con el gobierno para luchar contra el COVID. Pero cuando volvamos de la pausa le vamos a hablar que se está cumpliendo ya el 6º día de la huelga de hambre de estudiantes de la OPEA. Cuando volvamos le daremos más detalles en F10 Noticias. Recomendaciones para prevenir el contagio de COVID-19 en niños y adultos. 1. Lavarse las manos con frecuencia usando agua y jabón. 2. Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. 3. Al toser, cubre tu nariz y boca con el codo o con un pañuelo desechable y descártalo luego de usarlo. 4. Evitar lugares concurridos. 5. Si te sientes mal, quédate en casa y comunícate con tus familiares. 6. Si tú o tu hijo tienen tos seca, fiebre y dificultad para respirar, quédense en casa y comunícate con un médico por teléfono. 7. Sé precavido e infórmate desde medios confiables. Educar es prevenir. ¿Qué tú te sientes cansada o qué? Estoy cansada, pues, mami. Además ya va a ser el mediodía. Ahí te toca cocinar hoy, a vos. Ay, no. Está golpeando. Anda. ¿Qué no será? Sí, ¿cómo está, señora? Buenos días. Estoy buscando a tu mamá, ¿me lo puedes llamar? Sí está aquí, pero tal vez también no esté aquí. Pero no te hagas la burla, pues ya de una vez llámamelo. ¡Mami! ¿Qué? Están llamando. ¿Qué? La bruja. Dile, la dueña de casa, No te hagas la burla, por favor. Sí, apura, vení. Buenas tardes, doña Dulcina. Tanto tiempo le estoy esperando, tiene que desocupar ya. No, siempre, señora. De una vez, me está perjudicando a mí. No, señora. No, por favor, de una vez. Mami, no les ruegues a esta bruja. Mira a esa vieja. Vamos. ¿Qué vamos a hacer, hija? No sé qué hacer, qué dolor la viejita. Ay, mamita, ya no llores, ya no te preocupes. Siquiera. Vamos a conseguir ni siquiera un cuartito. Mejor vamos a buscar un cuartito. Sí, ¿no, hija? Sí, mami. Ya, vamos entonces. Ya, mami. No, pues que haya. Buenas tardes, doña Clementina. ¿Cómo está, doña Clementina? Doña Clementina, ¿no sabes dónde hay un cuartito? Estamos yendo a buscar cuarto. Doña Clementina, no conoce la dueña de la casa, nos está botando urgente. Pero ya deberías tener tu terreno, pues. No tengo dinero. Pero no tenemos dinero para comprar. ¿Cómo que no se va a necesitar dinero? No puedes pagar a plazo, sí. ¿A plazo? ¿Cómo es? ¿Dónde? Con la empresa San Francisco. Ay, ¿verdad? Papeles al día, Empresa San Francisco, a ver, sí. Les llevo si quieren. ¿En serio? Ya. Ay, au. Y se puede. Vamos, tú, apúrate, vamos. ¿Cómo está? Buenas. Bienvenida, tomen asiento. Gracias.
San Francisco. Nuevos terrenos a la venta. Adquiérelo a crédito y al contado. Con excelentes ubicaciones. Totalmente urbanizado. Con papeles al día. Aprovecha esta excelente oportunidad. Tu techo propio, la mejor inversión. San Francisco. Más de 20 años de experiencia en ventas. Lo que tú estabas esperando. Hotel Play, el nuevo concepto de entretenimiento con la mejor calidad, donde quieras, cuando quieras. Ahora tu televisor al alcance de tus manos. Suscríbete a Hotel TV. Llámanos al 816-1000 o al 816-1216. Hotel en sus 80 años. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Transmitimos desde lo más alto para la gente. Somos F10 Noticias. Con 25 años en el mundo artístico, lo invitamos a conocer más del actor, productor y gestor cultural Jimmy Gira. Señoras y señores, el día de hoy conoceremos a un actor, director, dramaturgo, profesor y gestor cultural, el señor Jimmy Gira. Esta historia es real. Un individuo, llamémoslo X. Cuando era muy pequeño, con los 6 años más o menos, sabíamos con mi hermano y mi primo, sabíamos poner unos títeres que nos compraban a las citas. En los sofás hacíamos pequeños números a cambio de dulces para mis papás y mis tíos. Jimmy Gira tiene 25 años en el mundo artístico. Decidió dedicarse al teatro pues sentía que englobaba muchas ramas artísticas. Yo empecé muy pequeño explorando diferentes cosas. Llevo más de 25 años dedicándome a esta actividad profesionalmente, cuando me di cuenta de que era la disciplina en la que podía juntar todas las otras artes, que me permitía dedicarme a la parte plástica, que me permitía dedicarme a la parte operativa, digamos, en el escenario, que me permitía escribir, me permitía enseñar y compartir. Creo que ese ha sido el móvil más fuerte, el poder hacer un proceso de aprendizaje enseñando. Y en su momento me llegó también la necesidad de una formación más seria. Logré hacer una licenciatura en actuación y dedicarme exclusivamente a esto, ¿no? Que es el teatro y a todo el trabajo que desarrollo afortunadamente hoy en día a lo largo de América Latina, ¿no? Jimmy nos cuenta que dedicarse al arte implica dar todo lo que tienes dentro de tu corazón y transmitirlo al público. Es una ruta de mucho esfuerzo, de mucha dedicación y que inevitablemente genera demasiadas satisfacciones. Y tal vez lo que nosotros como colectivo buscamos es que en alguna de nuestras obras logremos transformar la vida de alguien. Y tal vez no se acuerden de nuestro nombre, no se acuerden de quiénes somos, pero algún día podamos ver que algo que hemos hecho en esta vida ha servido para que alguien pueda encontrar una forma mejor de encarar su propia vida. Nos veremos a la próxima. Un abrazo gigantesco de arte y cultura. Seguir para gozar, para adelante, para gozar. Cambiamos en F10 Noticias. La alcaldesa Eva Copa mira al departamento de Santa Cruz para reactivar la economía del Alto. Ha sido una reunión muy provechosa para nosotros como municipio del Alto. Así la alcaldesa Eva Copa en pasados días convocó a empresarios cruceños a invertir en esta urbe, en la búsqueda de impulsar la pequeña industria, ofreciendo condiciones para las empresas privadas. Sabemos ya dónde podemos atacar para que el empresariado privado pueda tener su fortaleza en nuestra urbe. Vamos a mejorar las condiciones del tema del acceso vial a algunos lugares estratégicos. La visita a la capital cruceña por parte de la autoridad permitió intercambio de experiencia. Pero también vamos a proyectar una ley para que podamos darle seguridad jurídica y seguridad ciudadana a ellos para que se puedan instalar en nuestra ciudad. Esperamos nosotros en la tarde poder trabajar una propuesta que esta será trabajada con nuestros técnicos, ¿no? En los próximos días, 10 empresas del Alto participarán por primera vez de la Expo Cruz 2022 como parte de una selección de empresas mediante un showroom organizado por la Comuna Alteña.
¿El Alto se acerca a Santa Cruz? ¿Quiere acercarse a Santa Cruz o Santa Cruz quiere acercarse a la ciudad del Alto? Algunas interrogantes que responderá en este sentido el alcalde de Santa Cruz, Johnny Fernández. Señor alcalde, buenas noches y bienvenido a F10 Noticias. ¿Cómo está? Muy buenas noches, querido John. Un gusto de saludarlo. Alcalde, El Alto, ¿cómo está viendo usted la ciudad del Alto? Estuvo hace poquito en La Paz y hace unos días nada más con la alcaldesa de esta ciudad. Sí, recibí la grata visita de la alcaldesa del Alto y estuvimos intercambiando una serie de ideas que tienen que ver con la gestión municipal. Hemos hablado de la economía, hemos hablado de programas, de proyectos de desarrollo. Le hice conocer cuáles eran los programas que yo tenía. Uno de ellos era el bono escolar de 350 bolivianos por alumno que estoy entregando acá en Santa Cruz, que es para el ciclo inicial y primaria. 262.000 estudiantes se van a beneficiar. Vamos a inyectar a la economía 92, casi 100 millones de bolivianos para reactivar la economía y darle esa platita a los vecinos. Le hablé también de todos los otros programas que teníamos en el tema de pavimentación, drenaje, la salud, el equipamiento de hospitales que estoy haciendo, todo lo que es el diagnóstico previo. Y todo eso es un trabajo que estamos realizando en conjunto para lograr ese objetivo. Alcalde Johnny Fernández, vuelvo a hacerle esta pregunta. ¿Cómo está viendo usted a la ciudad del Alto en potencial desde Santa Cruz? El Alto pues ya se ha convertido en un fenómeno, ¿no?, de población, pero también hay muchos problemas que tienen todavía los vecinos. Yo creo que hay que trabajar muchísimo en lo que son los problemas sociales. Hay que hacer más hincapié en lo que es la reactivación económica, porque mucha gente ha sido golpeada con la pandemia. Y ustedes ven, hay mucha gente que vive del día a día. Hay que pensar en esa gente, hay que buscar mecanismos de incentivos tributarios, hay que ver de darle espacios para que ellos puedan comercializar sus productos. El Alto debería pensar en un gran parque industrial como nosotros estamos haciéndolo acá en Santa Cruz. Yo estoy poniendo el terreno, le he conseguido un financiamiento y vamos a implementar un gran parque industrial para los pequeños y medianos empresarios, ya a esos que mueven la pequeña economía. Ahora van a tener en Santa Cruz un lugar ya donde trabajar, donde movilizar todo su capital, pero también lo vamos a proteger y le vamos a incentivar con tributos. Y si en La Paz se hiciera eso, y en el Alto también, principalmente en el Alto beneficiaríamos a miles de pequeños empresarios que de verdad necesitan el apoyo de su gobierno municipal. Alcalde Fernández, ¿cómo miran los empresarios cruceños a la ciudad del Alto, a la ciudad de La Paz? Bueno, ellos lo vieron con muchas expectativas lo que hoy se ha presentado, pero habría que ver todo lo que son aspectos de legislación, porque si no hay una legislación que te incentiva a invertir, no vas a poder avanzar. Lo segundo que tenés que ver, qué potencial económico tenés para poder explotarlo. Y eso significa buscarle condiciones a los empresarios, condiciones atractivas para que ellos puedan desplazar recursos económicos, proyectos de desarrollo. Se puede avanzar muchísimo, pero yo creo de que todo está en manos de la autoridad local que pueda desarrollar una serie de programas y proyectos que sean atractivos a la inversión privada. Nosotros, mire, le quiero comentar, por primera vez en la historia Santa Cruz va a tener una ley de las APP, de las alianzas público-privado, porque yo estoy apuntando a la inversión público-privado de esa manera. Es una legislación que le asegura al pequeño, al mediano y al gran empresario para invertir acá en Santa Cruz. Y le damos condiciones, le abrimos el abanico de posibilidades, el de acercarlos con el sistema financiero, el de buscar escenarios con organismos multilaterales de créditos a largo plazo con baja tasa de intereses. Todos esos aspectos son los que están dentro de lo que es esta ley. Por primera vez en la historia de los gobiernos municipales, Santa Cruz va a contar con una ley de alianzas público-privado. Eso significa seguridad jurídica e incentivo a las nuevas inversiones para generar más empleos. Con seguridad jurídica, con una nueva legislación y un buen trato en temas tributarios, ¿los empresarios cruceños le han dicho a usted que podrían invertir en la ciudad del Alto? Ellos me han dicho de que si se abre escenario en diferentes partes del país, el modelo que hemos puesto nosotros como gobierno municipal se podía implementar en otras ciudades.
todo está en la voluntad política que se tenga, ¿no? Es un tema muy aparte, porque como son gobiernos autónomos, cada uno tiene que saber qué potencial tiene. Algunos tienen, bueno, tienen su potencial en la producción agrícola, otros, bueno, de diferentes áreas, y ahí es donde hay que hacer leyes, para que a todas esas personas que trabajan con materia prima y que necesitan valor agregado, ahí es donde tienen que entrar los empresarios. Y ahí tenemos que apuntar de darle mejor legislación, seguridad jurídica para su inversión y sobre todo desplazar capitales para que se inyecten en cada uno de esos proyectos, que eso significará ya empleos fijos que van a tener y una cadena de intermediación de empleo que le va a ayudar muchísimo a reactivar la economía del Alto, ¿no? Alcalde Fernández, ¿qué le interesa a usted de la ciudad del Alto para Santa Cruz? Yo quisiera hacer un acuerdo con la alcaldía del Alto en 3 áreas. La primera en el área social. Tenemos que ver el tema educativo, porque se lo ha ido desplazando. El tema de salud es importante, no lo vamos a descuidar, pero el tema de la educación, ahí nosotros hemos empezado dándole una reactivación y un incentivo en lo que es la nutrición, porque si no le doy el bono escolar de 350 bolivianos por alumno, ¿quién mantiene a esos chicos en sus casas? Son los papás, son las mamás y no tienen trabajo. Entonces esto es una inyección de recursos para ellos como incentivo para que sus hijos sigan estudiando. El otro pilar que tengo en la educación es el de darle las tablets o computadoras para los niños, porque si siguen a la educación a distancia, tenemos que darle las herramientas pues, a los chicos para que aprendan, porque hay muchos lugares que ni siquiera tienen un celular, no tienen acceso al internet. Entonces, ese tipo de acuerdos podemos hacer también con la Alcaldía del Alto, de La Paz. Y el otro tema que tenemos que ver es la reactivación económica. Ahí tenemos nosotros ya un proyecto de ley que le puede servir muy bien al Alto. Tenemos un mecanismo de cómo nosotros captar recursos nacionales, internacionales, que podemos ahí inyectarlos a la economía local. Y Santa Cruz y el Alto podían firmar convenios de esa naturaleza, donde ver qué potencial tienen en materia prima, en producción, qué tiene Santa Cruz, o cómo le abrimos al Alto el mercado en Santa Cruz, o de repente ambos firmamos convenios como lo que estoy haciendo ahora. Voy a abrir oficina del gobierno municipal en el mundo, John. Primera vez en la historia, mire, esto va a pasar. Vamos a abrir de Santa Cruz, el gobierno municipal de Santa Cruz va a abrir su primera oficina de negocio en Estados Unidos. Vamos a abrir otra en Shanghái, en China. Vamos a abrir en Japón, en Europa, porque queremos que toda la producción de nuestros bolivianos salgan afuera, que compitan. Pero para competir tenés que tener tecnología, para competir tenés que tener buena producción. Ahí nos podemos ayudar para que hagamos ese intercambio de experiencia tecnológica y también de buscar esos mecanismos de una mejor producción y tener los enlaces a nivel internacional para que se pueda vender nuestro producto. No que hoy todos nuestros pequeños productores, nuestros pequeños empresarios, medianos empresarios o los grandes, se la buscan solos, John. Nadie los ayuda. Hay poco incentivo, poco apoyo. Hay un no importismo. No importa si voy a fracasar, es tu problema. No, señores, aquí con este modelo que estoy implementando de Santa Cruz, estoy incentivando a los pequeños, a los medianos empresarios y a los grandes que se atrevan a ser más agresivos, pero que tenga una autoridad que le brinde el apoyo, que le dé las condiciones, que le dé seguridad jurídica, que le abra un horizonte de mejores mercados para que mañana ellos puedan vender su producto y multiplicar el trabajo en Bolivia. Señor Johnny Fernández, alcalde de Santa Cruz de la Sierra, la ciudad de Santa Cruz, muchísimas gracias por estos minutos con F10 Noticias. Le mandamos desde esta ciudad del Alto, desde lo más alto para la gente, un fraterno abrazo. Gracias. Querido John, va a ser un honor tenerlo acá en Santa Cruz y mostrarle todo esto y que usted vea todo lo que estamos haciendo. Va a ser bienvenido. A ver cuándo nos da su grata visita también. Va a ser bienvenido acá. Muchísimas gracias, alcalde. Aceptando su invitación a nuestro equipo de F10 también. Muchísimas gracias. Venga, buenas noches. Me voy con Cindy Rojas en F10 Noticias. Cindy. Gracias, John Arandi. Continuamos en la ciudad del Alto, pues el municipio prepara una auditoría contra la empresa constructora de la terminal metropolitana, eso por evidenciar varios problemas.
Nuestra área de auditoría está trabajando en eso, por eso para no entorpecer yo preferiría que esperemos el informe que va a arrojar auditoría y vamos a dar a conocer a la prensa. Así la alcaldía estaría evaluando una auditoría sobre la construcción de la moderna terminal metropolitana, la misma que tendría varios problemas en su infraestructura. Tenemos muchas rajaduras, pisos que se están levantando, áreas que están con humedad, pero está trabajando la empresa, se ha comprometido a solucionar en el corto tiempo más posible y de esa manera poder ya nosotros entrar con el equipamiento. Tiene muchos problemas, especialmente en el área de Datacom. O sea, quisiera que nos vuelvan a acompañar, ojalá ya hayan arreglado los problemas. Nosotros hemos presentado un informe al Consejo y está a punto de irse a una auditoría a esa obra. Desde la Secretaría Institucional del GAMEA hablan de su apertura para el mes de octubre. Yo pediría por lo menos 2 meses para poder funcionar y con todo lo que necesita, con el equipamiento y todo. Estamos en las tratativas, octubre por lo menos. Y el canal F10 y la Universidad Pública del Alto firmaron un convenio esta jornada. Más detalles cuando volvamos en F10 Noticias. ¿Qué es el bullying? Son todas las formas de agresión, acoso, hostigamiento, amenazas, burlas, discriminación e intimidación de manera física, verbal, psicológica o por medios tecnológicos como celulares y redes sociales, para el cual se usa el término de cyberbullying, y que se aplican de forma repetida contra una persona. Forman parte del bullying los acosadores u hostigadores. Estos son quienes, valiéndose de su fuerza, popularidad y deseos de llamar la atención, constantemente buscan humillar, agredir o amenazar a otros. Las víctimas son quienes sufren de acoso constante de otros, generalmente por ser tímidos, tener algún rasgo físico particular o el simple hecho de ser diferentes que la mayoría. Y el grupo de observadores o testigos. Estos perciben la violencia como algo cotidiano o tienen temor a ser agredidos por detener el acoso o defender los derechos de las víctimas. Estas acciones repercutirán en sus vidas. Las víctimas pueden presentar efectos negativos como depresión, bajo rendimiento académico, baja autoestima, aislamiento y en algunos casos hasta puede ser causante de suicidio. Mientras que los acosadores u hostigadores, si no detienen su comportamiento, pueden en el futuro llegar a desarrollar conductas más graves de violencia y agresión contra otros o contra ellos mismos. Debemos promover una convivencia sin violencia. Los niños, niñas y adolescentes deben concentrar sus energías en estudiar, recrearse y ser felices. Si eres víctima o testigo de bullying, te doy los siguientes consejos. No tomes venganza. Cuéntale a tus padres, a tu maestro o a quien cuide de ti. Y por último, yo soy Celestina. Y yo soy Morita. Los invitamos para que puedan ver Yaticolor en la mañana desde las 11 y en las tardes a las 4. ¡Nos esperamos! Encuéntranos en Facebook F10 HD-Bolivia. Dale me gusta y síguenos. Aquí encontrarás noticias de último momento, pronósticos diarios. También encontrarás nuestra programación en vivo y mucho más. Síguenos en nuestra plataforma digital F10 HD-Bolivia y sé parte de la nueva generación. F10, ahora en Facebook. Agradecemos su preferencia a F10 Noticias. Transmitimos desde lo más alto para la gente. Y nuestra casa televisiva firmó un convenio interinstitucional para que los estudiantes de la Universidad Pública del Alto hagan pasantías en nuestra casa televisiva. Hay algo que caracteriza a la gente que hace medios de comunicación. No es solamente una buena pinta,
no es tampoco haber pasado la universidad, es tener alma para hacer las cosas. Este convenio interinstitucional permitirá que jóvenes egresados, previa selección, realicen pasantías en nuestro medio de comunicación. El gerente general de F10 HD Televisión, John Arandia, y el director de la carrera de comunicación de la UPEA suscribieron el documento. Y la verdad es que nosotros estamos muy contentos de firmar este convenio hoy con la UPEA de Comunicación para recibir a gente que especialmente tenga esa alma de hacer comunicación. Así se buscará talento humano en el área de comunicación, que por sobre todas las cosas le guste y transmita la información con objetividad. Y aquí los estudiantes de la carrera de Ciencias de la Comunicación Social, estoy seguro que sabrán responder con esa capacidad, con esos conocimientos teórico-prácticos adquiridos aquí en la carrera de sus docentes. Desearles todo lo mejor a los jóvenes que van a realizar sus prácticas preprofesionales F10. Estoy seguro, licenciado John, que los jóvenes que van a realizar sus pasantías lo harán con ese compromiso. Y este convenio permitirá a los estudiantes de la UPEA realizar sus pasantías en nuestra casa televisiva. En el ámbito educativo, más del 30% de los estudiantes se aplazó en el primer trimestre. ¿Cómo vamos a volver estos 309 infraestructuras educativas, más de 400 unidades educativas que tenemos en el Alto, más de 200.000 estudiantes, van a volver a las aulas? ¿En qué condiciones? Imagínense, algunas unidades educativas no tienen ni siquiera baños sanitarios, ¿no? En este primer semestre, el bajo rendimiento y la poca atención del gobierno en dotar acceso a Internet y equipos tecnológicos a estudiantes conlleva el poco rendimiento académico. Primero, no abandonar lo que es la clase a distancia, ¿no? La formación a distancia. Deberíamos entrar a la formación híbrida, la que llamamos. Es la formación presencial y también la semipresencial y a distancia. Mantener estos, ¿no? Pues volver gradualmente, primera etapa. Segundo, hay que ver el tema de contenidos. El Ministerio de Educación y el gobierno tienen que sacar una normativa, una ley para los medios de comunicación, para que se pueda de verdad trabajar en los contenidos, trabajar en la teoría, lo que los estudiantes deben aprender, hacer pues una realidad, lo que ellos le llaman este resumen, lo más importante, aprender lo más importante en esta etapa que queda, para poder subsanar al menos lo que se ha perdido en formación. Y estudiantes de distintas carreras de la Universidad Pública del Alto cumplen hoy su 6º día de huelga de hambre. Sigue con la huelga de hambre y en caso de que no exista respuesta vamos a tomar otras medidas más fuertes para ser escuchados y así también que lograr nuestro objetivo, que es nuestra acreditación. Las carreras de Ingeniería Civil, Gas y Petroquímica, conjuntamente con la carrera de Ingeniería en Producción Empresarial, exigen a la FUL su respectivo reconocimiento como centros de estudiantes. Se respete el voto universal estudiantil debido a que están acreditando al perdedor y seguimos todavía en este momento en la lucha para poder exigir que nos den nuestra debida acreditación. Nosotros es lo único que pedimos, nuestra acreditación. Dado eso, nosotros nos vamos a retirar y si no, vamos a seguir aquí hasta las últimas instancias. Vamos a ver la respuesta de la FUL y de ahí vamos a poder actuar. En caso de que no haya respuesta, yo creo que esto va a llegar un poco más a unas medidas un poco más fuertes, como por ejemplo la crucifixión y demás. Y cambiamos, pues mientras se restablezca la economía del país, los proyectos sobre la implementación de nuevas líneas del teleférico quedarán solo como proyectos. Cada día tenemos entre 3.000 y 4.000 visitantes. Hasta hoy sumamos cerca de 60.000 visitantes, que nos da en cifras económicas más de medio millón bolivianos que ya estamos de alguna manera ahorrando al país para poder también en algún momento ejecutar otros proyectos. Mientras se restablezca y se consolide la economía del país y de la empresa, no habrá nuevas líneas de teleférico en la ciudad de La Paz, tampoco en el Alto. Entre tanto, las obras estarán en banco de proyectos a la espera de su financiamiento. En estas nuevas líneas que pudiesen darse, ¿no?
Mientras tanto, nuestra prioridad es establecer, consolidar la economía de la empresa. Tenemos un banco de proyectos que ya están ahí a la espera de su financiamiento, ¿no? Pero mientras no tengamos recursos económicos, solamente son proyectos que van a seguir aguardando. Al momento existe 10 líneas del teleférico que conecta entre las ciudades de La Paz y El Alto. Además, algunas líneas necesitan campañas para que aumente la afluencia de pasajeros. Bueno, sobre todo facilitarle, ¿no? A través de nuestras redes sociales, solicitarles que usen nuestro servicio, que ahí van a encontrar calidad, calidez, seguridad, sobre todo, y rapidez, ¿no? Afortunadamente todavía no hay bloqueos en el cielo, entonces podemos nomás seguir yendo de manera segura a través de mi cable, mi teleférico, sin que uno esté sujeto a algún bloqueo que pueda haber. Entonces yo quiero invitar a los hermanos de La Paz, de Loyada particularmente, a que tomen nuestras líneas, ¿no? La línea plateada, la línea verde, la línea café, que son las que en este momento no tienen mucha afluencia, ¿no? Por los horarios, por ese aspecto. Sin embargo, vamos a poner todo tipo de iniciativas para poder generar que esas líneas tengan mayor participación, ¿no? De los contribuyentes. ¿Y usted sabía que el Museo Antonio Paredes Candia es el museo más alto del mundo y se encuentra en la ciudad del Alto? ¿Sabías que el Museo de Arte Antonio Paredes Candia es el único en la ciudad del Alto y es el más alto del mundo? El Museo Antonio Paredes Candia fue inaugurado el 29 de mayo del año 2002. El museo ha sido construido en el espacio de un tanque abandonado. La idea de su creación fue la de don Antonio Paredes Candia, luego de 12 años de trámites. Antes, por los años 70 y a principios del 80, este lugar funcionaba como un estanque de agua. Una vez ya dejó de funcionar como estanque, don Antonio Paredes Candia tuvo la idea de iniciar acá un museo de arte en el cual también él pueda donar sus obras. Ya él donó alrededor de 300 obras acá en el museo y 11,000 libros. Existen muchos datos curiosos sobre este museo que no conocíamos. A lo largo de todo este tiempo han habido funcionarios que nos cuentan que ellos desalojaban, apagaban la luz, cerraban la reja de afuera. Sin embargo, ya cuando se estaban retirando, veían que alguna luz de la parte de arriba estaba encendida. Y es más, su última voluntad también fue, su último deseo, que se lo entierre acá, para que él resguarde. Él dijo que quien se atreva a llevar algo de ese museo, se lo llevará a la tumba con él. Él había posado en vida, acá justamente en este lugar donde estoy parado, el señor Antonio Paredes Candia ha posado para que se realice este monumento. Esta era su oficina, él llegaba muy temprano, se sentaba a su escritorio, se ponía a escribir. Por respeto a la memoria de don Antonio Paredes Candia, no se ha movido absolutamente nada, está tal como ha dejado el último día. Los invitamos a visitar el Museo de Arte Antonio Paredes Candia, ubicado en la zona de Ciudad Satélite, Plan 561, calle Núñez del Prado, prácticamente a pocos pasos del teleférico de la línea amarilla. Los esperamos. Y esos son algunos datos curiosos sobre el museo más alto del mundo que se encuentra en la ciudad del Alto. Pero cuando retornemos en F10 Noticias hablaremos sobre los vecinos de Villa Dolores que se instalaron en Puertas del Hachauta. ¿Qué es lo que ellos pedían? Se lo contaremos al volver. Es sin duda que el uso de cubrebocas se ha sumado a las medidas de protección para mitigar la pandemia por COVID-19. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el cubrebocas tiene un procedimiento de colocación, uso y desecho. 1. Antes de colocar el cubrebocas, deberás lavarte las manos correctamente con agua y jabón, durante al menos 20 segundos. Los desinfectantes a base de alcohol también pueden ayudar en caso de no contar con un espacio para lavarse las manos. 2. Sin importar el diseño del cubrebocas, este debe cubrirte totalmente la boca y la nariz. Asegúrate que no hay espacios entre la cara y el cubrebocas. 3. Es importante no tocar el cubrebocas durante su uso. Evita jalar el cubrebocas y mucho menos colocarlo debajo de la barbilla para descansar de él. Te recomendamos que solo lo toques al quitártelo cuando hayas llegado a tu destino final. 4.
Recuerda que el cubrebocas no se comparte con nadie, es de uso personal. 5. Es importante el cambio de cubrebocas tan pronto como este se encuentre húmedo. Recuerda no utilizar cubrebocas de un solo uso. 6. Para retirar el cubrebocas, únicamente toca las cintas elásticas. Estíralas lo suficiente para pasarlas por detrás de la cabeza y evita tocar la parte delantera del cubrebocas. 7. Desecha el cubrebocas inmediatamente en un recipiente cerrado o colócalo en una bolsa de plástico. Ciérralo correctamente y tíralo al bote de basura. E inmediatamente lávate las manos. El uso del cubrebocas es útil para evitar contagios si se usa correctamente. Recuerda utilizarlo en el transporte público, en sitios concurridos y cerrados, o en lugares de trabajo con poca ventilación. Hola, soy un niño común. Estos son mis padres y tengo una vida feliz. Ok, quizás tengo uno que otro problema en la escuela, pero mis amigos me ayudan a superarlo. Está bien, no tengo amigos, pero no la paso mal. Bueno, de vez en cuando se burlan de mí, muy seguido. La verdad, pongo excusas para no ir a estudiar. Es horrible. No sabes lo que es sentirte solo, rodeado de tanta gente. Gente que cuando nota tu presencia te gastan bromas que solo a ellos les parecen divertidas. Gente que se ríe de tus dolencias. Gente que no hace nada por ayudar. Gente cruel y sin piedad que solo incrementa este círculo vicioso de tortura. Yo ya no sé qué hacer. No quiero preocupar a mis padres, pero siento que ese problema ya no lo podré sobrellevar solo. Tengo miedo de lo que podría ser capaz. Si estoy vivo es por el amor de mis padres. No los quiero poner tristes. ¿Cómo acabará mi pesadilla? Dime, ¿podrías ayudarme? Evitemos el bullying. Esto es F10 Noticias, transmitimos desde lo más alto para la gente. Y lo que lo anunciábamos, vecinos de Villa Dolores protestan en contra de una ley municipal que permite el asentamiento de nuevos kioscos en su zona. ¡Justicia! ¡Justicia! Una vez más, vecinos de Villa Dolores protestaron en puertas de la Alcaldía del Alto, exigiendo respuestas a sus demandas y pidiendo una audiencia a la alcaldesa Eva Copa sobre el conflicto de la instalación de kioscos. Otra vez estamos en las calles, otra vez marchando en contra de esta ley 628 que atenta contra la vida de los vecinos, poniendo unas estructuras metálicas de más de 3 metros. Al respecto, la Dirección de Mercados anunció que esta semana se tendría un informe final de la Comisión Interinstitucional sobre el conflicto en cuestión, la misma que será remitido al Ejecutivo Municipal. Ya se han hecho los informes correspondientes, ¿no? De parte de la Dirección de Ferias y Mercados y otras que competen en este caso, ya se han hecho los inspecciones correspondientes, se ha evacuado todos los informes necesarios para que proceda con el informe final que nosotros hemos de dar a conocer. Y continuamos en la ciudad del Alto, pues juntas escolares realizan reuniones con padres de familia para saber si están de acuerdo o no lo están con un retorno presencial de los estudiantes. Tenemos una junta de padres de familia en el cual hemos decidido en una gran mayoría que no queremos que retornen a clases a nuestros hijos vía presencial. Sí, por WhatsApp y con las mamás también siempre estamos en comunicación. Los papás de cada curso y los presidentes de cada colegio, de las juntas escolares. Según la información de padres de familia de distintas unidades educativas de la ciudad de La Paz, juntas escolares estarían realizando reuniones tanto de manera virtual como presencial para consultar a los padres y madres de familia si están de acuerdo con un posible retorno a clases. Las consultas han sido vía virtual. Nosotros tenemos una plataforma Teams, entonces según esa plataforma nosotros nos reunimos. La verdad sí estamos analizando esa parte también.
En realidad nos dijeron en la unidad educativa Ignacio Calderón que vamos a volver solamente van a volver los niños que no tengan recursos, en la cual hay niños que no han pasado hasta ahorita clases virtuales, entonces ellos van a volver realmente a clases semipresenciales o presenciales, la verdad. Sin embargo, la directora de la unidad educativa Franz Tamayo manifestó que están en constantes reuniones, tanto con las autoridades como con los padres de familia, para analizar esta situación. Así es, justamente mañana estarán presentes las juntas escolares del distrito Cotauma para ver a qué acuerdos llegamos. Bueno, algunos papás se han aproximado a la unidad educativa, pero ellos piden las garantías necesarias para mandar a sus niños a la escuela. Volvemos al tema de seguridad, ya que la policía realiza el levantamiento de un cadáver de una mujer que se encontraría en un sauna piscina en la ciudad del Alto. Tenemos el levantamiento legal del cadáver en la zona Pacacascaluyo, en el interior de una piscina, vale decir de un sauna. Asimismo, dentro de este hecho, se ha hecho el levantamiento de una persona de sexo femenino de 38 años de edad, quien la misma habría ingresado a esta piscina, a esta sauna, para poderse refrescar, ¿vale? ¿No? Utilizar los servicios apropiados de esta sauna. Sin embargo, el exceso permanente de esta persona en dicha sauna hace que esta persona pierda el conocimiento, posteriormente llega a convulsionar y lastimosamente llega a fallecer. Es una persona joven de 38 años de edad. La misma, es socorrida, es tratada de ser ayudada por los dueños de la piscina. Sin embargo, ya se encontraba ya sin signos vitales. Hemos puesto ya conocimiento de la Fiscalía y pues hemos hecho también el conocimiento de los familiares de esa persona. Sí, la señora se habría dormido, sin embargo, por el exceso de calor, esta persona se habría llegado a deshidratar, posteriormente a convulsionar y lastimosamente a perder la vida en el interior de esta sauna. Y 2 personas resultaron gravemente heridas tras un hecho de tránsito que se suscitó en la zona San Luis de la ciudad del Alto. Personas se encuentran internadas en un nosocomio del Alto, están heridas de gravedad. La policía boliviana informó sobre 2 personas que resultaron gravemente heridas producto de un accidente de tránsito en la zona San Luis Taza de la ciudad del Alto el pasado domingo. Informar que la Dirección Regional de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial del Alto el fin de semana ha atendido un caso relevante suscitado en la avenida Bolivia entre la calle 6 de la zona San Luis Taza de este municipio. El hecho se ha suscitado al promediar a las 2 de la mañana, en fecha 1 de agosto. El hecho se ha suscitado en circunstancias de que un vehículo Hyundai, imprimiendo alta velocidad, llega a impactar con la parte posterior de un camión que se encontraba estacionado. El vehículo Hyundai es un tipo furgón con placa 4067 EFP. Según la información policial, ambas personas heridas fueron trasladadas al Hospital Sagrado Corazón de Jesús de este municipio. Fueron auxiliados al Hospital Corazón de Jesús la señora Paola Luján Gutiérrez, de 23 años de edad, con el diagnóstico de TEC severo, trauma facial severo, trauma torácico y el resto del cuerpo policontuso. El señor Miguel Ángel Ibáñez Cuño, de 29 años de edad, trauma facial, trauma torácico y que aparentemente sería la pareja de la persona que se encontraba a su lado. Y en el panorama internacional, la mayor mina de cobre en el mundo anuncia que entrará en una huelga de hambre, esto en Chile. En Chile, los trabajadores de Escondida, la mayor mina de cobre del mundo, aprueban iniciar una huelga. Lo hacen tras rechazar la última oferta de la compañía controlada por una multinacional australiana. Exigen un bono de reconocimiento de su labor durante la pandemia de la COVID-19 equivalente al 1% de lo que obtuvieron los dueños y otros beneficios sociales. Los dirigentes sindicales y empresariales tienen entre 5 y 10 días para restaurar un diálogo con el gobierno como mediador. Si no llegan a un acuerdo, arrancaría la nueva huelga. Y en Indonesia estarían investigando si 2 tigres Sumatra se contagiaron de COVID-19. Autoridades de Indonesia investigan cómo se contagiaron 2 tigres de Sumatra, una especie en peligro crítico de extinción, que se encuentran en un zoológico de Yakarta en recuperación tras haber superado la COVID-19. La hembra de 12 años y el macho de 9 mostraban problemas respiratorios y pérdida de apetito cuando a mediados de julio fueron sometidos a una prueba para detectar la COVID-19, cuyo resultado confirmó la infección.
El zoológico de Ragunán señaló que los doctores que analizaron las muestras del patógeno descubrieron que este se encontraba inactivo, con lo cual todavía investigan la posibilidad de si podría o no transmitirse a humanos desde un animal. Las autoridades apuntaron que los felinos ya se recuperan del virus tras permanecer más de una decena de días bajo tratamiento, aunque se mantienen bajo observación. Además, han abierto una investigación para tratar de determinar cómo pudieron infectarse. Según las autoridades, ninguno de los cuidadores o trabajadores del recinto estaba enfermo durante el periodo en el que los felinos fueron contagiados. Indonesia sufre su peor ola de COVID-19 vinculada a la variante Delta del virus. Desde el inicio de la pandemia, el país acumula 3,44 millones de infectados, incluidos 95.723 muertos. Y según la Organización Mundial de la Salud, Europa ya habría superado los 60 millones de casos de coronavirus. Europa ha superado los 60 millones de casos de coronavirus. Lo ha informado este lunes la Organización Mundial de la Salud, que ha instado a impulsar la vacunación y a respetar las medidas de control social y sanitario frente a la pandemia. La región europea es la segunda con más infectados después de la americana y ha registrado hasta ahora más de 1,2 millones de muertos por la COVID-19. La OMS ha recordado que los índices de vacunación varían de forma notable entre los distintos países y que en algunos la cobertura de los grupos prioritarios, como mayores de 60 años, trabajadores sanitarios y población de riesgo, es baja. La organización ha instado a ampliar de forma rápida y equitativa la vacunación en todos los países. Además de ese impulso, es necesario, dice, realizar test, secuenciación de pruebas, rastreo y aislamientos y cuarentenas, así como lavar las manos, usar mascarillas y mantener la distancia en lugares abarrotados y cerrados. La OMS ha recordado también que en caso de viajar o ir a reuniones es importante respetar las medidas sanitarias y sociales y evaluar los posibles riesgos de forma continua. Hoy se inauguró el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa de la ciudad de Bolivia, pero los CONAMIPES están en estado de emergencia porque ellos están denunciando que se habría amoblado este edificio con muebles extranjeros. Estamos en estado de emergencia. Este 6 de agosto dice que lo van a amoblar con muebles chinos. La micro y pequeña empresa del país se declara en estado de emergencia porque denuncian que el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa estaría siendo amoblado con muebles traídos desde el exterior y no tomados en cuenta los productores bolivianos. Y esa es una gran tristeza para nosotros cuando en nuestro país tenemos desde materia prima, sabemos fabricar, tenemos muy buenos trabajadores en tema madera, cuando ellos deberían ser los pequeños microempresarios, deberían ser los que podrían amoblar, pero lamentablemente hemos escuchado van a adjudicarse de muebles chinos. Y si eso es verdad, nosotros lamentablemente al día siguiente vamos a salir a las marchas, a las calles. Es una tristeza cuando no hay trabajo, ¿cómo se van a dar el lujo de estar comprando productos chinos? Lamentablemente es una pena, ¿no? En realidad. Cambiamos por la decisión de la Fiscalía de cerrar el caso fraude. Continúa generando polémica entre oficialistas y opositores. Con este contubernio que hay entre Lanchipa y Evo Morales, claramente pues están deslegitimizando lo que ha ocurrido. El parlamentario espera la respuesta escrita del informe solicitado al fiscal general del Estado a propósito de este tema, informe que hasta el momento no llegó a la Asamblea Legislativa. Para el parlamentario, el estudio de la Organización de Estados Americanos tiene más valor porque no se compara con el informe difundido por la Fiscalía. La auditoría de la OEA tiene mucho más valor porque ha sido en su debido momento y ha sido un estudio profundo donde se ha observado incluso el llenado de actas de manera irregular. Entonces nosotros en todo momento vamos a rechazar este estudio chuto extemporáneo que ha promovido la Fiscalía y de lo contrario en todo momento nos vamos a respaldar con el informe de la OEA. Por su parte, el oficialismo lamenta esta postura y asegura que el fiscal general del Estado valoró correctamente el último informe sobre los hechos del 2019, refiriéndose al estudio de un docente y 2 universitarios de la Universidad de Salamanca. Ha sido claro, creo, nuestro fiscal, cuando el 2019 se ha investigado, no ha habido fraude, más bien ha habido un golpe de Estado que fue planeado desde Estados Unidos. Y el cierre del caso fraude electoral sigue generando polémica en nuestro país. Bueno amigos, hemos llegado al punto final de la información en F10 Noticias. Que tengan buen descanso. Cindy, buenas noches.
buenas noches, Fernando. Y no se olviden, mañana muy temprano, usted no se puede perder la revista informativa 4060. Que tengan un buen descanso. Permiso.